Muy buenos días. El título que les voy a presentar es Bases pedagógicas para la educación híbrida desde una perspectiva de la educación para la emancipación. La forma de aprender ha cambiado en los últimos años. El aprendizaje presencial ha pasado al aprendizaje virtual, a la combinación de ambas modalidades. La educación híbrida ha llegado para quedarse. Variadas son las pedagogías que se han originado para el desarrollo de esta nueva modalidad. Otras, como el constructivismo o el cognitivismo, han tratado de adaptarse, pero al final ninguna de ellas plantea como objetivo el transformar al individuo o transformar el medio en el que se desenvuelve. De esa manera, el objetivo de este artículo es desarrollar una teoría pedagógica para la educación híbrida desde un enfoque de la educación para la emancipación. El método utilizado es el cualitativo, con un diseño emergente en teoría fundamentada, con recolección de datos bibliográficos y documentales, encontrándonos con una lucha de enfoques pedagógicos que tratan de adaptarse o perecer ante la nueva realidad. Dentro de los modelos pedagógicos tenemos, por ejemplo, en el Ecuador, los tradicionales, y haciendo un breve recorrido nos encontramos con la escuela escolástica basada en el asesoramiento de la religión, la escuela activa que establecía la enseñanza libre, pero que fomentaba la confusión en el estudiante de lo que realmente quería y podía hacer en un desordenado accionar. Además, consideraba el conocimiento cotidiano como conocimiento científico. La educación desarrollista, que priorizaba la educación técnica a la ciencia como tal, la escuela conductista, que fundamentada en el estímulo y respuesta y el reforzamiento positivo y negativo del comportamiento, pretende formar psiquis en seres humanos que no la tienen y sobre todo dejar de lado el raciocinio y conciencia social que tiene el ser humano, pretendiendo controlar y predecir el comportamiento muy en coincidencia con las necesidades del sistema actual en el que vivimos, y al final en el país nos encontramos con el constructivismo. Dentro de los modelos pedagógicos actuales o virtuales tenemos al conectivismo, que se fundamenta en conexiones mentales significativas. Esta teoría se basa en el procesamiento de información del paradigma cognitivista. Tiene elementos importantes como la toma de decisiones y participación, aunque la capacidad que plantea que la capacidad de conocer no debería ser muy importante. Debería ser al revés, ya que lo conocido es lo que permite la capacidad de conocer y desarrollar la ciencia y la historia del ser humano. No poner énfasis en ello es negar la lucha y la evolución de los propios procesos de aprendizaje que tuvo que crear el ser humano. Lo importante es la actualización sin negar el pasado. El learning, que permite la participación, el apoyo, colaboración al aprendizaje, se utiliza para una amplia gama de actividades, permitiendo un nuevo rol docente, desarrollo de habilidades, dominio de la disciplina, entre otros elementos. El modelo TICPAC, este modelo, aunque impulsa la capacitación docente y la capacitación en objetos digitales, el elemento primordial, ¿no es cierto?, para el desarrollo de esto es darle también una direccionalidad. En el caso del modelo Flipped, plantea o posee mayor énfasis a la práctica, tiene como objetivo transferir el trabajo a ciertas actividades y procesos fuera del aula y aprovechar el tiempo de clase para potenciar conocimientos que podrían quedarse disminuidos, cumpliendo una función de mediador el docente. Pero no es cierto, en la práctica este modelo no es aplicable en todos los contextos, y si hay una sobrecarga de tarea fuera del aula, aumenta la desmotivación y frustración del estudiante. Y tenemos la denominada la tecnopedagogía, que es la combinación de modelos estrategias y didácticas específicas. Como lo manifestaba, el denominador común de los modelos tradicionales y los modelos actuales, a pesar de que plantean un sinnúmero de estrategias, ninguna plantea el transformar como tal al individuo. Sigue planteándose de que el ser humano es un ente receptor solo de contenidos. De esa forma, la propuesta pedagógica de la educación para la emancipación, entre muchos de sus elementos, plantea o apunta a no tener niños, jóvenes y profesionales indiferentes a los problemas de la necesidad, del medio ambiente, la explotación, la pobreza, el acontecer político-social, sino que sean protagonistas de su formación e íntimamente ligados con la práctica social. Los niños y niños incorporados a la problemática social de su institución, barrio, provincia, etcétera, y que no sean meros receptores de la información, sino que se conviertan en generadores de esa información y constructores de ese conocimiento colectivo, dando una búsqueda
búsqueda a sus soluciones y problemas concretos. Hay una propuesta que es de la Unión Nacional de Educadores en el 2008, y entre algunos de sus objetivos, que son varios, plantea que la escuela nueva forme educandos para el trabajo y para la vida, para una condición en la cual los que trabajan, millones de seres humanos, gocen del beneficio de su esfuerzo físico, espiritual, del fruto de su labor. La nueva educación que se estructure conforme al diseño de las clases sociales trabajadores y los pueblos del Ecuador, sirviendo plenamente a sus intereses y forjando un nuevo ser humano libre, igual entre sus padres, solidario, entre otros elementos, dotado de conocimientos sociales, culturales, científicos, técnicos que le permitan laborar para el progreso social y material. Una nueva educación para niños y jóvenes en la ciudad y el campo, con una escuela pública gratuita desde todos sus niveles y en magnitud de la palabra. Entre estos objetivos, ¿no es cierto?, la idea es presentar una propuesta pedagógica híbrida que abarque lo siguiente: que esta modalidad permita desarrollar y potenciar los procesos mentales de cognición superior, como la creatividad, la atención, concentración, motivación, debido al manejo de las nuevas tecnologías educativas. A la vez permite que el estudiante no se aísle de su medio y de su aula, donde comparte interacciones sociales y psicológicas en el intercambio de sentimientos, pensamientos y emociones, procesos bastante significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Genera un aprendizaje mucho más organizado, sistemático y autónomo. Dentro de los principios del materialismo histórico y dialéctico de los que se fundamenta la propuesta de la educación para la emancipación, plantea: nada es inmóvil, todo se encuentra en movimiento y constante transformación. La modalidad justamente es eso, movimiento, porque impulsa la elaboración constante de recursos educativos para el desarrollo de contenidos, porque el docente se enfrenta a unas nuevas características de estudiantes que no solo manejan recursos y plataformas digitales, sino que esperan que el docente sea una guía para fortalecer los conocimientos aprendidos y están a la expectativa de aprender elementos novedosos. La actualización periódica se convierte en una necesidad docente. De esa manera se expresa la conexión universal e interacción de las partes del todo, otro principio del materialismo. Esto permite entender la multidisciplinaridad de la ciencia, y a su vez la actualización de conocimientos genera una síntesis de información que luego el docente lo socializa con sus alumnos, y lo que obliga al docente a mejorar sus prácticas, lo que aumenta la comprensión igualmente de los alumnos y produce el principio de la cantidad que se transforma a la calidad. En el mismo hilo se produce el proceso de dentro del aula, en el aula, el proceso de la unidad y lucha de contrarios, porque al mismo tiempo que se está asimilando, se está contrarrestando la nueva información y aprendizaje con lo que ya se había asimilado. El aprendizaje adquirido, el conocimiento procesado independientemente de la voluntad del propio sujeto, empuja al individuo al entender la realidad social y económica en la que se desenvuelve. Empieza a entender el problema de la pobreza, la desigualdad, la justicia. Por ejemplo, cuando existe una clase de protección de recursos naturales, como en el agua, se aprende que es un recurso vital para el humano, que su cuidado es primordial, se enseña a reciclar, a no gastar el agua, a no contaminar. Y en el caso de los niveles superiores se enseña que el agua es un elemento importante para la industria y es un punto importante en la economía del país. Y es allí, ¿no es cierto?, en ese momento es cuando el individuo comienza a preguntarse y poner en duda ciertas enseñanzas al contrastarla con la realidad. Una realidad donde las grandes contaminadores del agua son las grandes industrias, que no tienen reparos en buscar una forma alternativa de producción, porque en realidad realizar esto significa mayores costos de producción. Mientras por el otro lado el propio sistema confunde y culpa al niño por dejar abierta la llave de agua, culpa al agricultor que riega sus campos y a la población en general de su escasez y contaminación. En ese cambio de mentalidad que lleva al individuo a cuestionarse, es el primer paso de generación del nuevo ser humano. Es el primer paso a la transformación, porque surge la necesidad de hacer algo. Ese algo que invita a no ser un ente pasivo, sino ser un protagonista de ese cambio social, económico. Por esa razón la importancia del conocimiento y el proceso de enseñanza-aprendizaje.
nosotros vamos más allá, se propone cuestionar y desafiar algo establecido, potencia el papel protagónico del docente y todos quienes conforman la comunidad educativa. Con la educación híbrida, el individuo no asume posturas arribistas, individualistas, personalistas, competitivas que genera el uso de tecnologías en el actual sistema. Su vínculo con el medio y pedagogía transformadora involucra a la comunidad educativa, docentes, etcétera, para mejorar y fortalecer las condiciones de vida, desarrollar potencialidades en la ciencia, en la producción, cultura, permitiendo una vida digna, solidaria, justa, en comunidad y libre. Dentro de los diseños instruccionales, en la educación virtual se podrá seguir un guión, la capacitación docente será una necesidad en la producción y creación de contenidos, y además, ¿no es cierto?, se genera conciencia social, no solo en empatía, que es la diferencia de la educación híbrida, porque no aísla al individuo de su medio, y al mismo tiempo potencia su conocimiento con mayor calidad. Estos son algunos de los elementos que se plantea dentro del artículo Bases Pedagógicas para la Educación Híbrida desde una perspectiva de la educación para la emancipación. Muchas gracias por su atención.